El libro de Levítico. Sacerdotes. Yom Kippur. Expiación. Holocausto. Ofrenda. Sacrificio. Sangre. Dios mío. Cuando yo leí Levítico por primera vez, lo dejé quieto. Le dije, quédate por allá, tú por allá y yo por acá. Muchos de nosotros hemos tenido esta experiencia con el libro de Levítico. Así que yo estoy aquí para ayudarles. De lo poquito que sé, apoyarlos a ustedes a ir más allá de la frustración reciente que posiblemente has tenido en tratando de entender para qué este libro está en la Biblia. ¿Y qué espiritual? ¿Cuál es el mensaje espiritual aquí en todo esto de Levítico y los sacrificios y el tabernáculo y el templo? Uno de los contextos menos estudiados es el templo. Y el libro de Levítico, entonces la gente le tiene miedo porque en verdad no es tan fácil. Hay que trabajarlo. Hay que estudiar entonces otras fuentes que nos ayudan a nosotros a entender cosas que no están claras aquí en Levítico, y porque los detalles de el cómo y el para qué de muchas cosas no están. Así que el contexto antropológico y de Antiguo Medio Oriente, además de estudiar el hebreo, hacen toda la diferencia. Bienvenido a nuestra nueva serie de Levítico en nuestra parashá semanales. Y hoy vamos a estudiar algo interesante acerca de la ofrenda del holocausto. Y una pregunta que me hicieron hace unas semanas atrás. ¿Por qué encontramos que en las oraciones diarias de la cultura judía, lo que llamamos y lo que se llama propiamente la liturgia, por qué tiene esta relación con el templo? ¿Dónde viene todo esto? ¿Y cuán importante es para nosotros? Vamos a tratar de contestarle esta y un par de preguntas más. Y algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Así que espero que tengan su cafecito por ahí y siéntese cómodo. Bienvenido a la parashá de Levítico. Y hoy comenzamos con la parashá número 1 de este tercer libro de la Biblia, Vayikra, y él llamó. Comencemos rápidamente nuestra parashá, Vayikra, y llamó 2021. El tema es, o el título, Ma'amad, y el tema es la ofrenda de holocausto y los testigos para el pueblo. Esta parashá comprende de Levítico capítulo 1. Comenzamos este tercer libro de la Biblia hoy, hasta el capítulo 6, verso 7. La porción de los profetas, Haftará, Isaías 43, 21 hasta el 44, 23. Y la porción del Brit Hadashah, o Nuevo Testamento, los escritos del primer siglo, o los escritos apostólicos, como usted lo quiere decir. Hebreo capítulo 10, verso 1 al 18. Romano capítulo 8, verso del 1 al 13. Si son tan amables, vamos a orar dándole gracias al Eterno por su bendita Torah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito.
Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Leamos en hebreo todos juntos. Barjú et Adonai Hameborah, Barjú Adonai Hameborah Olam Baed, Barjú ata Adonai Eloheinu melech olam, asher baharbanu mikol ha'amin. Benatan lanu et torato, Barjú ata Adonai noten ha-Torah. Amén. Así que aquí llegamos. El Sefer Torah o el rollo de la Torah, que comprende de estos primeros 5 libros de la Biblia, lo que se llama también el Pentateuco. El hebreo lo reconoce como la Torah o las instrucciones. ¿De dónde viene el nombre del Pentateuco? Bueno, unos 250 años antes de Cristo se hizo por primera vez entonces una traducción de la Biblia hebrea a el griego, y no habiendo encontrado una palabra o palabras que pudiese literalmente ser traducidos, se buscaron equivalentes, y entonces el equivalente de la Torah, pues lo mejor que pudieron hacer es el Pentateuco o la librería o biblioteca de 5 libros. Así que comenzamos con Génesis. Ya cubrimos, ¿verdad? Estudiamos la parashá o las porciones del libro de Génesis o Bereshit. Luego estudiamos Éxodo, que espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté trabajando el material y compartiéndolo con ustedes. También se llama Shemot en hebreo, Shemot, que significa los números. Y donde estamos ahora nosotros, pues Levítico, Vayikra. Levítico, Vayikra. Y luego, pues, después de este libro vamos a estudiar números, que es Bamidbar, que lo que significa es en el desierto. Y luego el libro de Deuteronomio, que es Devarim, que son entonces el plural de palabras. Así que hoy comenzamos Levítico. Quiero que vean esto, es bien importante porque estamos haciendo una transición entre el libro de Éxodo, que lo terminamos, y Levítico, que comenzamos. En el libro de Éxodo, pues además de que vimos cómo el pueblo hebreo sale de Egipto por la mano poderosa del Eterno a través de su caudillo Moisés, vemos también que la entrega de la Torah, que en el capítulo 19, y las instrucciones de construir un tabernáculo. Ahora, esto de construir un tabernáculo es bien importante. Aquí es bien importante nosotros poder conectar o relacionar como la base de una transición el tabernáculo a Levítico. Y les voy a explicar por qué. En Levítico vamos a estar viendo, ¿verdad? Los sacrificios, el tabernáculo y algunos de los protocolos de cómo es que trabajaban los sacerdotes a nuestro favor, y el concepto de mediación. Pero cuando vemos el libro de Éxodo, hablando una vez más, como les dije, en una transición hacia Levítico, lo que estamos viendo es que el Eterno desciende a Israel. El Eterno está en el monte Sinaí, y en la inauguración del tabernáculo se muda para, a través de su presencia, habitar en medio del pueblo hebreo, en medio del campamento. Ahora bien, esto es lo que estamos viendo en Éxodo. Este es el movimiento que ocurrió en Éxodo. Así que en Levítico lo que estamos viendo es otra dirección. Estamos viendo a Israel ahora que va a aprender a cómo presentarse delante del Eterno. Así que en Éxodo el Eterno desciende a Israel. En Levítico Israel aprende, lo que tú y yo vamos a hacer, aprende a subir delante del Eterno. ¿Ok? Así que habiendo dicho eso, vemos que en el libro de Levítico vamos a aprender instrucciones de cómo acercarse al tabernáculo. Y acuérdate que el tabernáculo es el Mishkan, donde está la presencia del Eterno. Así que esto tiene que ver cómo nosotros vamos a acercarnos a la presencia de Dios. El protocolo de cómo acercarnos a través de las ofrendas y los sacrificios. Y el concepto de santidad, pureza e impureza. Y créeme, hermano, este año usted le va a encantar cuando estemos hablando acerca de este tema.
Así que comencemos rápidamente el libro de Levítico, el libro de ritos y sacrificios. El libro de Levítico trata de asuntos que eran de especial interés y bajo la jurisdicción de los sacerdotes. El santuario, sus rituales de culto, el sistema del sacrificio, y la distinción entre lo santo y lo profano, y lo puro y lo impuro. Quiero leer aquí de Miqueas capítulo 6, porque encontramos aquí uno de los temas centrales y más importantes de la esencia de Levítico, de la intención del Eterno al darnos este libro y hacernos entender el porqué de tanta protocolo, tanto ritual y tantas reglas que tiene que ver de cómo el hombre se acerca a Dios. Es como literalmente un código que nos enseña el protocolo, la forma correcta, respetuosa y honorable de cómo el hombre desde su estatus, desde su lugar lejos de Dios, comienza su jornada acercándose al Dios, al su rey, a su creador. Okay. Cito Miqueas capítulo 6, del verso 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Yahweh y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos y con becerros de un año. ¿Se agradará Yahweh de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi mal. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. Y pide Yahweh de ti solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Interesante, ¿verdad? Al igual que otros profetas israelitas, Miqueas cuestionó las normas aceptadas de comportamiento del pueblo que requerían que se adorara a Dios mediante sacrificio. ¿Cómo honrará el ser humano a su creador? ¿Qué exige Dios de sus criaturas? La respuesta del profeta considera los holocaustos como un pobre sustituto de la justicia y de la bondad. ¿Y por qué estoy citando estas palabras de Miqueas? Porque si la moral del pueblo no está a la altura, reflejando el carácter de su Dios, todo el sistema de sacrificio no funciona, no sirve, es en vano. Y eso es lo que está trayendo aquí el profeta. Ahora bien, vamos a considerar a la hora de aprender estos sacrificios y a la hora de aprender la aplicación de estos sacrificios en nuestra vida devocional y práctica con el Eterno, que se resume en una vida moral, de integridad con Él, con nuestro prójimo y una vida separada para Dios. Pero tiene que ir a la par con la moral. Mira lo que dice Levítico 19:2. Santos seréis porque santo soy yo, Yahweh, vuestro Elohim, vuestro Dios. Así que este es el punto de partida que quiero darle a ustedes y que quiero que ustedes consideren. Se puede aprender todas las ofrendas. Tú puedes aprender todos los mandamientos. Pero si tú no caminas en perdón, en misericordia, en justicia, en bondad, que también refleja el carácter de nuestro Dios, aún el Shabbat más hermoso que tú celebres es en vano. ¿Ok? Levítico sigue el ejemplo del mandato del pacto que se presenta en Éxodo capítulo 19 de 5 a 6. En verdad toda la tierra es mía, pero vosotros seréis mi reino y mis sacerdotes y nación santa. Y aquí estamos viendo el concepto de separación, de santidad. La forma en que Israel iba a realizar el programa divino es el tema central del libro de Levítico. Y mientras ejerce estas instrucciones, está expresando un estilo de vida que los distingue a ellos como nación separada para Dios, a su vez siendo entonces luz para las naciones y un modelo para que las demás naciones consideren seguir ese modelo.
Tradicionalmente se le conoce a este libro en la tradición rabínica como Torat Kohanim, las instrucciones para los sacerdotes. Y es como pues, un manual de operaciones para los sacerdotes. Y esto es lo que literalmente es. Y mientras lo estemos estudiando, yo quiero que tú te imagines dos cosas. Que tú eres uno de los sacerdotes, entendiendo también que en la parte legal, literal, se presenta un sacerdote que tiene un estatus diferente a los demás israelitas. Pero eso lo tenemos claro. Solamente los hijos de Aarón, de la tribu de Leví, los hijos de Aarón eran sacerdotes. Y dentro de los primogénitos o los hijos mayores por sucesión, entonces la ley de sucesión aplicando para que se sustituyera lo que es la posición más elevada, que es el de el Cohen Agadol, el sumo sacerdote. Ahora, pero en una aplicación práctica, nosotros podemos visualizarnos como sacerdote, entendiendo que el rol de sacerdote es el de mayordomo, el de administrador, y el que tiene la responsabilidad de guardar el huerto del Edén, darle mantenimiento, guardar el huerto del Edén, el huerto de tu matrimonio, el huerto de tu familia, y todas las cosas que tú dices, esto me lo dio Dios, pues entonces tú ejerces sacerdocio, ejerces mayordomía. Así que vamos a hacer estas aplicaciones mientras vamos estudiando todo este libro de Levítico, porque aquí vamos a encontrar instrucciones literalmente para nosotros poder realmente cuidar lo que el Eterno nos ha dado. Ahora, los levitas en general, incluyendo los sacerdotes. Acuérdate que todos los sacerdotes son los levitas, pero no todos los levitas son sacerdotes. Los que son sacerdotes son los que son hijos de Aarón. Okay. Tienen una función en común todos, y es el de ser maestros, enseñar la Torah. Y claro, esta aplicación lo llevamos a los pastores, a los maestros, líderes de las congregaciones. Y porque su responsabilidad número uno es enseñar la Torah. La Torah o las instrucciones del Eterno son las que nos van a dar a nosotros los elementos para nosotros ejercer sabiduría y juicio. Nosotros saber distinguir una cosa de la otra. Vamos a leer esto juntos. ¿Ok? Así como leímos ahorita de la Malaquías. En cuanto a la importancia de la moral para que el ejercicio de nuestro sacerdocio y el presentar las ofrendas sea algo realmente relevante y de valor delante del Eterno. También tenemos que reconocer que todos los levitas, y esto lo aplicamos a todos los líderes, como te acabo de decir, aunque tú no seas un maestro, un pastor de una congregación, si eres padre de familia o eres madre, junto con tu esposo, tienen la responsabilidad de educar a sus hijos, de enseñar. Así que Malaquías 2, 6 al 7 nos habla acerca de esto. Y la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. O sea, está hablando acerca de Leví, el nombre que se le está se está presentando, lo que es toda la tribu. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Yahweh de los ejércitos. Ahora, aunque aquí dice sacerdote, y no todos los levitas eran sacerdotes, hay unos comentaristas que dicen que en una distinción del libro de Malaquías es que Malaquías, y si no me equivoco, creo que en Deuteronomio también ocurre, todo lo que son levitas lo está mencionando como sacerdote. Es un detalle y es un comentario que de vez en cuando el pensar esto te hace entender algunos textos porque están redactados de esta forma. Bueno, vamos a ver la estructura de este libro de Levítico. Podemos dividirlo de la siguiente forma. Primero, los capítulos de 1 al 7 es el sistema de sacrificio. Así que vamos a ver las diferentes ofrendas y sus aplicaciones. Entonces, los capítulos del 8 al 10 es la instalación de Aarón como sumo sacerdote y los hijos de Aarón. Luego todo el clan sacerdotal dentro de Israel. Entonces los capítulos 11 al 15 pues, cubren el sistema dietético,
las leyes dietéticas y la pureza ritual. Ahora, el capítulo 17 al 26, todo este bloque de material, los académicos lo llaman el código de santidad por causa del énfasis que tiene en el concepto de santidad. Así que comencemos rápidamente. Levítico capítulo 1, vamos a hablar un poco. Yo, si hablamos de por ciento, voy a estar hablando el 70%, el 60% de lo que realmente es la ofrenda de holocausto. El año que viene hablaremos un poquito más acerca de la ofrenda de holocausto. Hay mucho que hablar, mucho que enseñar. Ok, vamos rápidamente. Comenzamos con Levítico capítulo 1, verso 1. Llamó Yahweh a Moisés. Ok, y él llamó, y de ahí que viene el título Vayikra, y llamó. Ok, llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión. Así que lo que está ocurriendo es que desde el tabernáculo, adentro, específicamente el lugar santísimo. Miren esto, focus, ok. Entonces Moisés oye la voz de Dios. Y eso es lo que está ocurriendo, ok. Desde el lugar santísimo. Acuérdate, cuando leímos en Éxodo, y cuando del capítulo 25 por ahí, que comienza a hablar acerca de la construcción del Mishkan, y luego habla acerca de la construcción del arca, el arca del convenio, el Eterno enfatizó que desde ahí es que iba a salir la voz del Eterno para Moisés. ¿Ok? Continuamos aquí. Diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece una ofrenda a Yahweh, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Ahora, aquí hay muchas instrucciones que tenemos que tenerlas claras y lo vamos a ver ahorita. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Así que cuando hablamos del holocausto, estamos hablando del animal que el oferente, el que está trayendo la ofrenda, está presentando. Y como es un holocausto, es una ofrenda que lo van a degollar, la sangre lo van entonces a aplicar a la base del altar y todo el animal, nadie va a comer de ahí. Todo el animal va a ser puesto en la parrilla, en el altar, y se va a consumir completo para el Eterno. Acabo de describirte lo más importante de la ofrenda de holocausto. Eso es lo más importante. Así que cada vez que pensemos en ofrenda de holocausto, eso es lo que vamos a tener en nuestra cabecita. ¿Ok? Ok, gracias. Continuamos. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahweh, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre. Y esto es importante porque solamente los sacerdotes podían manipular, administrar la sangre. El oferente podía traer el animal, el oferente podía poner la mano sobre el animal, el oferente podía degollarlo, si no, pues entonces el levita, el sacerdote lo asistía, pero solamente el sacerdote podía coger la sangre de ese animal y transportarlo al altar. Y eso es algo que hay que tenerlo bien claro. Ok, wow, me fui para atrás, me fui para atrás, ok. Aquí estamos. Y desollará, o sea, va a despellejar, va a quitar el pellejo, la piel, desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Así que va a quitar el pellejo y la piel y entonces lo va a picar en pedazos. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas y la cabeza. Y entonces así es que van a acomodar pues, toda la ofrenda sobre el sacrificio sobre el altar. Cuando hablamos de la palabra ofrenda, de la palabra sacrificio, y esto lo vamos a ver muchas veces porque lo voy a repetir en los slides, lo voy a repetir en la parashá, porque necesito que ocurra ya esta conversión de concepto en nuestras cabezas. Sacrificio,
ofrenda no es algo que te cueste y que tú lo estás dando. No, el concepto de sacrificio es el siguiente. A través del animal, porque es una de las instrucciones que el Eterno dice: si te vas a acercar, nos acercamos al Eterno. Ese animal que tú estás presentando en obediencia representa tu disposición de acercarte al Eterno como Él dice que te acerque. Vamos a empezar por ahí. Así que cuando hablamos acerca de la ofrenda, cuando hablamos acerca de el sacrificio, estamos hablando acerca, y esto lo vas a escuchar muchas veces, un vehículo de gracia. El Eterno te está dando instrucciones para que te acerques a Él. Es como un rey que dice: acércate y párate ahí. ¿Capiche? Muy bien. Una ofrenda en hebreo es la palabra corbán, que es un término genérico para cualquier cosa que se presente a Dios cuando uno se acerca de Él. Viene de la palabra hebrea karaf, ¿ok? Y entonces, una vez más, lo que estamos viendo aquí es lo que le estaba diciendo, que el corbán es un vehículo de gracia, creado por las instrucciones del Levítico, de cómo subir a presentarnos ante el Eterno. Este primer capítulo trata de esta ofrenda o sacrificio llamado holocausto, olá. Que entonces el olá es el animal que tú traes que se reduce a cenizas en el altar, y de hecho uno de los nombres del altar es ese mismo, altar de holocaustos. Ahora, a pesar de alguna diferencia en los detalles, los procedimientos para todos los holocaustos o holocaustos, ofrendas que incluían el todo quemado, eran bastante similares. El sacrificio se presentaba en la entrada del tabernáculo. El oferente ponía sus manos sobre la víctima, designaba un rito particular dependiendo las demás ofrendas que la acompañaban, o si solamente era solamente el animal de holocausto. Entonces la sangre de la víctima, como te dije, solamente esta parte solamente lo hacía el sacerdote, entonces se derramaba en la base del altar. Esta palabra holocausto es una traducción funcional del hebreo, olá, que significa ascender. Así que este tipo de sacrificio debía ser consumido, quemado completamente, menos la piel, porque ya explicamos que en el protocolo se desollaba, se sacaba la piel, pero el resto se ponía, se picaba en pedazos y se ponía sobre el altar. Y entonces, pues claro, pues se quemaba completamente. Ahora, quiero comenzar aquí una de las interpretaciones que yo le doy, yo he aprendido en varios libros que he leído, que los académicos le dan a los sacrificios, y es una forma en que el hebreo se comunica con Dios. Así que imagínate que los sacrificios es como si fuera un código, la regla de cómo presentar los sacrificios, el propósito de cada sacrificio, es como si fuera un código para el hebreo comunicarse en términos protocolarios con su rey. Yeah. El olá fue una señal para Dios, es como si fuera un off, una señal. Y era como el adorador o el oferente llamar la atención del Eterno. ¿Ok? Y se traía con el propósito de esperar una respuesta. Claro, esa ofrenda que sube delante del Eterno, el Eterno, en la literatura, ¿verdad? Hebrea, donde vemos que se le adjudica características humanas, el
huele y disfruta el olor de esta ofrenda, y así pues se interpreta que él lo acepta y el oferente cautiva la atención del Eterno. Así que una de las cosas que se dice de esta ofrenda de holocausto es que era usado como un método de atracción para atraer a Dios. Un ejemplo lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18, con el profeta Elías. Capítulo 18, verso 30 al 39. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Yahweh, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, claro, representando las 12 tribus de Israel, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Yahweh diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Yahweh. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieron 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenar 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Yahweh, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Ahora, mira qué interesante, y lo que estamos viendo, cómo a través de la ofrenda de holocausto, Elías está llamando la atención. Por eso es que algunos comentaristas dicen que la ofrenda de holocausto es la ofrenda de atracción, porque atrae al Eterno. Respóndeme, Yahweh, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yahweh, eres el Dios, el que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Yahweh y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Yahweh es el Dios. Yahweh es el Dios. Ju Elohim, Ju Elohim. Ahora, mira el resultado, hermano. Es que ahora el corazón del pueblo, que se había ido en pos de otros dioses, ahora regresa a Yahweh. Así que cuando les presenté uno de los comentaristas que dicen que la ofrenda de holocausto es la ofrenda de atracción, como que para llamar la atención de Yahweh, para esperar una respuesta, para cautivar su atención, decirle: estoy aquí. Al principio, cuando yo leí estos comentaristas, no, como que no me cuadró mucho. Aquí hay mucho protagonismo del hombre, pero ahora aquí estamos viendo que Elías está atrayendo a Dios, está cautivando a Dios, está llamando la atención del Eterno, pero es con la intención de que Él haga acto de presencia para que el pueblo regrese a Él. Así que se trataba todo el tiempo de Yahweh y no de Elías. Los sacrificios, hermano, es uno de los temas menos entendido dentro del tema del templo, y quiero, hermano, especialmente con esta parashá, hacer todo lo que está a mi alcance de comunicarles a ustedes una de las aplicaciones en contexto de los sacrificios, y al final pues su conexión con la liturgia tradicional, como estos sacrificios de repente pasan a ser parte de la liturgia tradicional del pueblo judío. Y porque nosotros estamos muy experimentados en levantar las manos, alabar a Dios y cantar a Dios y sentir la presencia del Señor, pero la estructura del templo y la estructura y la esencia y los roles de los sacrificios son
son materia prima de la liturgia de la tradición judía. Y la liturgia de la tradición judía era parte de la vida devocional pública del pueblo de Dios, y lo vemos en nuestras Biblias, en los Evangelios y en el libro de los Hechos. Así que es algo importante que tenemos que estudiar. En general, los rabinos distinguen dos elementos en la oración. Vamos a hablar un momento de la oración y su relación con los sacrificios. Esto es bien interesante. Basándose en los dos términos usados por Salomón: acción de gracia y petición. A esto corresponden los dos tipos de oración del antiguo Israel: alabanzas y la tefilá, que luego lo conocemos como la Navidad. Los sacrificios no eran en ningún sentido oraciones, sino más bien la preparación para la oración. Wow, stop it right there. Páralo ahí. Los sacrificios no eran en ningún sentido oraciones. Entonces, por eso es que de repente nosotros nos lo vemos en espiritual. ¿Y para qué rayos estudiar esto? O sea, ¿para qué los sacrificios? Lo importante es la oración y la alabanza, que los sacrificios. Sin embargo, cuando estudiamos los sacrificios junto con las oraciones, nos damos cuenta que los sacrificios eran importantes. Porque mientras las oraciones era el pueblo abriéndose a Dios, el pueblo derramando su alma, confesando al Señor, confesando acciones de gracia, santificando su nombre, haciendo petición y luego acción de gracia, o orando por otra persona, o declarando una confesión de pecado. Pero todo esto, toda esta expresión y el hombre derramando su corazón, demandaba una preparación. Y esa preparación no lo dejaron a la imaginación ni la opinión del individuo, sino que se establece ahora un protocolo. Porque nos estamos acercando delante de un rey. Abre tu corazón, pero tienes que saber cómo presentarte delante del rey. Así que vuelvo y les leo esto. Y por favor, agarren esto, hermano. Y esto, yo les tengo que pedir perdón porque no sé si yo saqué esta frase específicamente. Creo que lo saqué del JPS. No. Lo saqué. Me acordé. Estoy en vivo y no lo voy a editar. Del libro de Alfred Edersheim. Alfred Edersheim, acerca del templo o Yeshua, el ministerio de Yeshua en el tiempo del templo. Ok, lo saqué de ahí. El tabernáculo era el lugar de encuentro entre Dios e Israel. El servicio de sacrificios, lo que hizo posible tal encuentro. Y el sacerdote, en su función de mediador, el que acercó a Israel a Dios, tanto en la enseñanza como en la ejecución del ministerio de mediación. Por lo tanto, la oración solo podía seguir después del sacrificio. Así que la persona se acercaba a Dios, la función del sacrificio, y entonces oraba. Te voy a dejar con eso para que eso penetre. Y que tú puedas entender esto. Y lo llevemos a la práctica. Enriquecer nuestra vida de oración. Así que el sacrificio no son oraciones, sino que preparaba al pueblo para acercarse a orar. Ahora bien, cuando se destruyó el templo, que ya no se podían presentar el sacrificio, hubo una fusión de los roles y de los elementos de sacrificio y alabanza, sacrificio y oración, donde ahora las oraciones del pueblo en los días festivos, en las horas de oración diaria, se convirtieron a través de una aplicación metafórica o simbólica en
los sacrificios. De repente se desarrolla una liturgia, se desarrolla un protocolo, se desarrollaron unas ceremonias, unos rituales que hicieron que la fe hebrea sobreviviera hasta el día de hoy, a pesar de que la base de la fe hebrea o la práctica de la fe hebrea fuese destruido, que fue el templo. Así que esto era importante yo establecer esto porque quiero que sigamos aprendiendo el rol de los sacrificios y de la oración, y el rol de los sacrificios como oración y oración como sacrificio después de la destrucción del templo. Ok. Esta ofrenda del holocausto es como que la básica, es como la base. Es como la base. Y se ofrecía solo y se ofrecía junto con otras ofrendas que luego les vamos a estar enseñando. Ahora, esta ofrenda del holocausto tiene una relevancia en la escritura grande, grande. Así que estamos viendo que desde temprano en la Biblia, el hombre se está acercando al Eterno a través de la ofrenda de holocausto. El hombre se está comunicando con el Eterno a través de esta ofrenda de holocausto. Así que desde el Génesis, esto es lo que estamos viendo. Noé presentó una ofrenda de holocausto. Abraham presentó una ofrenda de holocausto. Moisés presentó una ofrenda de holocausto. Y todo era para comunicarse con el Eterno, para acercarse con el Eterno. Todo lo que se puede decir a modo de generalización es que los sacrificios cubren la gama de necesidades psicológicas, emocionales y religiosas. Religiosa. A mí me encanta. Yo meto esa palabra y religiosa. Porque religión es un concepto antropológico. Y lo digo, y lo digo, y lo digo, y lo te digo. Hermano, tú y yo, nosotros tenemos una mezcolanza de conceptos. Y por eso es que no representamos con excelencia y con propiedad al Eterno frente a audiencias seculares que no siguen la fe del Dios de Israel. Y una de las razones por las cuales no siguen el Dios de Israel es porque los representantes del Dios de Israel, cuando hablan y enseñan a la luz de la ciencia, a la luz de nomenclatura técnica, profesional, secular, como sociólogos, psicólogos, antropólogos, etcétera, estamos haciendo un espectáculo desastroso de mezcla, de nomenclatura, de conceptos que ellos dicen, estas subculturas religiosas no saben de lo que están hablando. Y una de las frases que más utilizamos y hemos utilizado para causar un desastre y expresar nuestra mediocridad, nuestra ignorancia por no educarnos, es cuando venimos con el tema de religión versus relación. Yo no tengo religión, yo tengo relación. Y todo el mundo, amén, amén, es verdad. Pero en la mente de un sociólogo, en la mente de un científico, en la mente de un antropólogo, de un psicólogo, dicen, ¿qué le pasa a este? O sea, ¿cómo tú tienes una relación con Dios sin religión? Así que lo que tenemos que hacer es definir qué rayo es religión. Y religión en forma, y esto yo lo he puesto en mi página y en mi página de Facebook también, para ayudar y apoyar a la gente para que paren el disparate. Y así que religión, ¿qué es religión? A un antropólogo, un secular, ¿qué es religión? Religión es un sistema de creencia organizado, estructurado, que incluye moral, para representar con dignidad la deidad que se está representando y se está venerando. Incluye rituales, incluye un código moral e incluye la consagración a la deidad. Ahora dime si eso no define tu relación con Dios. Sí, pastor, pero tú tienes religión. Se llama la religión hebrea, la misma que Yeshua. Déjame darte 3 segundos para que experimentes
lo que es la renovación del cerebro, digo, del entendimiento. Así que digan conmigo, yo no vuelvo nunca más a representar a mi rey con la frase mediocre, llena de ignorancia académica. No tengo religión, tengo relación. Stop it. Stop the nonsense. Al contrario, los reto a estudiar. Los reto. ¿Cuántos aceptan el reto? Let's do this. Vamos a hacer esto. Vamos a representar bien al Eterno. El holocausto, por ejemplo, está destinado a esa persona que desea presentar un animal en sacrificio en su totalidad a Dios, ya sea como una expresión de lealtad o como una solicitud de expiación. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Pues porque eso es lo que está citando los primeros versos de Levítico. Y llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Y esto luego lo vamos a estar explicando con más detalle. Expiación suya. Porque tenemos que definir el concepto de expiación. Pero aquí solamente quiero enfocarte en lo que es en esencia esta ofrenda de holocausto. Entrando en el capítulo 2 de Levítico, leemos lo siguiente, porque también corresponde a la ofrenda del todo quemado del holocausto. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Yahweh, su ofrenda será flor de harina. Así que la oblación era no la ofrenda del animal, sino algún cereal, sobre el cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote un puño lleno de flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Yahweh. Así que esta es la ofrenda encendida. Y entonces estamos viendo que es como un sustituto. Porque si la persona no tenía dinero, era un pobre y no tenía dinero para traer, entonces el animal, por su estatus financiero, no iba a haber ningún impedimento que se acercara al Eterno. Me encanta esto, porque estamos hablando de cómo estas leyes de Levítico, que rigen las instrucciones de cómo presentarse al Eterno, guardan y promueven la dignidad del ser humano, no importa su estatus social. Este sistema de sacrificio, además de una legalidad para cumplir uno de los aspectos del convenio, que es el de accesar al espacio sagrado, pero también estas ofrendas proporcionaban una metáfora, un método para que los hebreos pudieran acercarse a Dios y entender cómo Dios quería acercarse a ellos. Estos sacrificios respondieron a las profundas necesidades psicológicas y emocionales, y añado religiosas, de los hebreos. De hecho, esta palabra hebrea, corbano, que significa es acercarse a Dios. Así que estos sacrificios, específicamente este sacrificio del todo quemado o de holocausto, como todo un vehículo de gracia, permitía y enseñaba al hombre a cómo acercarse a Dios. Del latín sacrificio, lo que significa, interesante, es hacer sagrado. Y me encanta esta definición del latín, hacer sagrado, porque es el acto por excelencia del sacrificio. Escúchate bien. Que al ser traída a el tabernáculo y puesto las manos encima, ocurre una transferencia de propiedad de las manos del oferente a las manos del Eterno, del espacio común al espacio sagrado.
Interesante, ¿verdad? Seguimos con la aplicación metafórica, pero muy práctica y contextual de las ofrendas. La ofrenda de holocausto entonces suplía todas las necesidades emocionales y psicológicas, imaginables del oferente que se acerca a Dios. Entonces, por eso es que esta ofrenda, pienso yo, que era la primera que se ofrecía. Era como que la básica, la más general, y que no solamente nos enseñaba a acercarnos al Eterno, sino que también suplía una necesidad emocional y psicológica del ser humano que necesitaba acercarse al Eterno. Ahora, como te digo una cosa, también te digo la otra. La construcción del tabernáculo era necesario para poder enseñarle al hombre en forma concreta los conceptos de santidad, de honor, obediencia, desobediencia, pureza, impureza, etc. Así que es interesante descubrir una función de administración emocional y psicológica de las ofrendas, mientras también entendemos que la construcción del tabernáculo era necesario diseñar sacrificios específicos para limpiar el recinto sagrado de las contaminaciones y profanaciones causadas por los hebreos. Así que esto era otra forma de enseñarle al ser humano, al hombre, una forma concreta y práctica de cómo administrar su relación con Dios y con el prójimo. Así que a través de las ofrendas y el darle mantenimiento a el tabernáculo, el hombre podía aprender, por ejemplo, la diferencia entre pedir al Eterno perdón o al prójimo perdón y lo que es restituir falta. O sea, eso era una de las cosas que aprendía el ser humano, el hebreo, con el protocolo de las ofrendas, entre otras cosas. Ok. Así que cuando el hebreo se acercaba al tabernáculo, él ponía sus manos sobre el animal, y es lo que llamamos semicá. Y acuérdate que poner las manos sobre el animal no es transferencia de pecado, sino transferencia de propiedad, de las manos tuyas a las manos del Eterno. Y eso es lo que estamos viendo literalmente en las instrucciones. Tenemos que leer las instrucciones, por eso se llama la Torá. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. ¿Dónde? No los oigo. A la puerta, muy bien. ¿Lo ofrecerá dónde? A la puerta del tabernáculo. Ok, vamos a ver si estamos siguiendo instrucciones. Aquí están todas las instrucciones y está clarito aquí. Ok, el oferente llegará a la puerta del tabernáculo y pondrá su mano sobre el animal. Este acto simbólico conocido en hebreo posterior, porque realmente para el primer templo es que se conocía bien este concepto, semicá o imposición de manos, sirvió para asignar una víctima sacrificada para su uso en un rito particular, en este caso el olá. Ahora, observemos con calma, no hay prisa, yo sé que ya estamos casi llegando a la hora, pero esta enseñanza me va a coger unos minutos más, así que espero que estén pacientes conmigo aquí. Y porque estamos aquí para aprender, ¿ok? El libro de Levítico, hay mucha información y me va a tomar mucho enseñar, porque quiero enseñarles bien, quiero que ustedes entiendan, quiero que haya paz después de cada clase, que usted diga, Baruch Hashem, ahora entiendo. Ok, observemos esta ilustración acerca del tabernáculo. Estamos frente al altar de holocausto, está el sumo sacerdote, hay oferente, está una oveja. Al fondo tenemos sacerdote lavándose las manos y tenemos la entrada al tabernáculo y eso es lo que estamos viendo, ¿ok? ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad que sí? Ok. Quiero empezar diciéndoles algo. Al fondo, el lavacro, ya ustedes me conocen y saben que he enseñado que el lavacro no va ahí. Así que no todos los dibujitos que usted ve en Google están bien. No hay ninguno perfecto, pero hay algunos que se deben de arreglar, ¿ok? Cosas obvias están fuera de lugar. Y el lavacro no va ahí. No va entre el altar y el tabernáculo ahí en el mismo medio. No va ahí.
No va ahí. Hay un mandamiento que dice que para poder llegar al altar tiene que lavarse las manos. Los sacerdotes, antes de llevar cualquier sacrificio al altar. Entonces, ¿cómo ellos van a hacer eso si ellos tienen que traspasar y pasar por el lado de ese altar? ¿Ok? Hay un concepto que se llama movimiento ritual y tiene que haber un movimiento funcional en ese perímetro sagrado. Tú no estás caminando al garete. Así que miren bien lo que yo voy a hacer. ¿Están viendo el cuadro al final? Mírenlo, mírenlo, mírenlo. ¡Boom! Lo saqué de ahí. Lo saqué de ahí y lo puse donde va. Ahí va. Muy bien. En la parte sur del tabernáculo. Ahí es donde va. Qué bonito. Muy bien. Ahora, eso no es lo único que está fuera de sitio. ¿Sabe quién más está fuera de sitio? Mi hermanito hebreo. ¿Qué hace él al frente del altar? Tú no vas ahí. Exacto. Y tú dirás, pero pastor, entonces ¿cómo iban a traer la ofrenda? Ese hombre no va ahí. Ese hombre no va ahí. ¿Qué fue lo que nosotros habíamos leído? Vamos a ver. Vamos a ver si nosotros sabemos lo que estamos leyendo. Mira lo que dice aquí. Llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda de oveja a Yahweh, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y entonces, si su ofrenda fuere holocausto vacuno macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad. Lo ofrecerá ¿dónde? Frente al altar. Se va a parar, se va a plantar. No, dice que lo va a ofrecer, que lo va a ofrecer y lo va a llevar ¿dónde? ¿Dónde lo va a llevar? A la puerta del tabernáculo. Así que, ¿esa es la puerta del tabernáculo? No. Ok. Vamos a ver esto. Estamos viendo una vista aérea del tabernáculo. Ok. Fondo tenemos el tabernáculo per se. Tenemos el altar de sacrificio y al sur tenemos el lavacro. Muy bien. Muy bien. Todo el mundo está fiando. Ok. Esa área, incluyendo todo ese perímetro rectangular, los únicos que podían entrar ahí, los únicos, era el sumo sacerdote y los sacerdotes. Nadie más podía entrar ahí. Si usted no es sacerdote, o sea, usted no puede estar ahí. Punto. Y esto es bien importante. Súper importante. Demasiado importante. ¿Estamos claros con eso? Ok. Ahora bien, eso quiere decir que este señor que está aquí está mal. Se supone que él no esté ahí. A que tú no sabes qué vamos a hacer con él. Exactamente, lo vamos a sacar. Así que se supone que ahora esa ilustración está bien. Todo el mundo en su sitio. ¿Dónde es que llega el oferente? Bueno, según la Torah, en la puerta del tabernáculo. Míralo ahí. Eso es orden, no caos. Ahí es donde llega la persona. Si lo fuéramos a llevar con el templo, ponerlo paralelo al templo, en el templo, después de la puerta de Nicanor, en el templo había una área designada para el israelita llegar y presentar, aunque no fuera sacerdote, solamente era, los requisitos era ser varón y no estar contaminado, ¿ve? Estar en un estado de pureza. Ok, entonces él se presentaba allí en esa área que se llama el patio de los israelitas. Conjunto con él, más profundo, más adentro, estaba el atrio entonces de los sacerdotes, que ahí llegaba el sacerdote y asistía y tomaba la ofrenda del que se paraba en el área de los israelitas. Y aquí lo estamos viendo literalmente en un plano muy bien del templo. Y están viendo ahí que dice Israelites. Y encima dice priest. ¿Ves? Mira, estos dos patios estaban uno al lado del otro. Y así que entraba por la puerta de Nicanor. Posiblemente este era el lugar donde Juan y Pedro, Hechos capítulo 3, iban a subir para orar. Y se paraban allí y presentaban entonces las ofrendas. Y el priest, donde dice priest,
ahí Hall of Priest o el patio de los sacerdotes, pues ahí se paraba el sacerdote y tomaba la ofrenda y se lo llevaba al área de slaughter o donde se degollaba, que es donde están esos circulitos ahí que estamos viendo a mano derecha del altar. Vamos a verlo más cerca. ¿Ok? Bueno, espero que esto le haga sentido, ¿ok? Espero que esto le haga sentido. Y, ¿verdad? Nosotros no podemos tenerle miedo a seguir aprendiendo cosas que tienen que ver con templo, porque el mensaje es cómo acercarnos a Dios. El mensaje es aprender el concepto de lo que es santidad, lo que es respetar la presencia de Dios, orden, etcétera, etcétera, ¿ok? Así que aquí este era el sitio donde entonces entraban por la puerta de Nicanor y se paraban ahí, donde es el atrio de los israelitas, y sobre el atrio de los cojanim, los sacerdotes, ahí se paraban ellos y ahí ellos te ayudaban y tú le dabas esa ofrenda a ellos. ¿Estamos? Míralo ahí, cuando hablo de la puerta de Nicanor me estoy refiriendo aquí a esta puerta de Nicanor. ¿Ok? Simplemente para que lo vean y se ubiquen. ¿Estamos? Ok, perfecto, perfecto. Así que esto es lo que está ocurriendo. Interesante, ¿verdad que sí? Ahora, aquí hay algo interesante. En el recuadro verde, que es el atrio o el área de los israelitas, donde hasta ahí podían llegar los que no eran sacerdotes. Ahí no cabía mucha gente. ¿Verdad? Pues si tú comparas a toda la gente que cabía en el atrio de las mujeres, ahí no cabía mucha gente. Así que eso era como que friendo y comiendo. Tú llegas, presentas la ofrenda y entonces haces la oración que vas a hacer y te vas para darle espacio a otra persona. Entonces, mira qué cosa. Y había un sistema de registración. Okay, había un orden allí. Ahora, bien interesante, te tengo que decir que no todo el mundo cabía ahí, así que había un orden para, como te acabo de decir. Pero hay algo más que te quiero decir acerca de ese espacio que está ahí. Quiero que veas esta imagen, porque esta imagen va a ser la base de algo poderoso que te voy a enseñar. Mírenlo bien. Míralo bien. ¿Ok? Míralo bien. ¿Lo viste bien? Quiero que veas todos los detalles. ¿Ok? Esta imagen no lo busques en Google. Lo vas a encontrar, pero mal. Esta imagen fue editada junto con mi artista gráfico que me ayudó a hacer la parte de la ejecución. Pues nosotros editamos esta foto. ¿Ok? Para propósitos de nuestro estudio. Ok. El libro Colorful Ceremonies in the Beit Hamidash, en la página 189, nos introduce algo bien interesante. Se llama Ma'amados. Ma'amados. ¿Qué rayo es Ma'amados? Bueno, vamos a ir primero a explicarle qué significa Ma'amados o Ma'amad. Ma'amad lo que quiere decir es estación, oficina, estación, o también hay algunos lo traducen como clase o turno. Y tiene que ver con la organización que hizo David, que él dividió en clases a los sacerdotes para que pudieran tener un sistema de turnos, ya que eran tantos, y que pudieran todos participar en un año, ¿verdad? Aunque tuviera una participación una vez al año de el servicio de el templo, y más allá buscando una de las de los sacrificios, ministraciones más anhelados, que es el del incienso, que solamente se permitía hacer una vez en tu vida. Ahora, este
concepto Ma'amad o estación, nos va a hablar acerca de un grupo de personas que estaban estacionados o parados en esa área roja donde los israelitas presentaban la ofrenda, pero ahí no solamente ellos presentaban su ofrenda, a veces iban no con una ofrenda en sus manos, sino que iban con una asignación, con una labor. Y era el de pararse ahí como testigos a favor de todo Israel de lo que estaba ocurriendo en el recinto sagrado del templo. Eran literalmente representantes de distrito, eran 24 representantes de distrito, representando a toda la colectividad de Israel. Y se paraban ahí como testigos. Y estos testigos representaban a todo Israel. Y esto es algo que necesitamos conocer que ocurría en el templo en el primer siglo, porque aquí está la base de la conexión del servicio del templo y las liturgias de la tradición judía, que incluyen salmos, oraciones y porciones de la Torá que hablan acerca del servicio del templo. Ok. Vamos a ver esta explicación que tengo para ustedes. Habiendo dicho eso, la imagen bíblica del ritual del sacrificio, el escenario, la estampa sacerdotal, pues presenta a los sacerdotes como funcionarios autorizados del espacio sagrado para presentar a Israel, o representar a Israel delante del Eterno y representar al Eterno delante de Israel. Los levitas no tienen ningún estatus en este servicio, en este ritual, pero tenían una función básica. Y ellos ayudaban al mantenimiento de algunas áreas del templo. Así que los sacerdotes podían estar literalmente trabajando en las áreas más sagradas. Los levitas, como asistentes, podían tener acceso a ciertas áreas, pero Israel no podía. Punto. Llegaban hasta donde dice israelita. Sin embargo, podían tener ahora representantes que iban a poder ser testigos de esa área donde físicamente no podían penetrar. Así que las fuentes rabínicas nos presentan una liturgia diaria del templo en la que participaban 3 secciones del pueblo judío, o el pueblo judío dividido dividido en 3 categorías. Los sacerdotes, que ofrecen los sacrificios. Los levitas cantan durante parte del ritual. Y los representantes del resto de Israel, lo que se llaman los Ma'amad. Los que están estacionados. Los representantes del resto de Israel se pararon en la puerta del templo, la puerta del Nicanor, y observaron lo que estaban haciendo los sacerdotes y los levitas. Así que escuchaban a los levitas cantar y veían a los sacerdotes trabajar. Esta observación se considera su participación en el ritual y se conoce como el Ma'amad. La Ma'amad de Israel ha sido considerada como una institución rabínica destinada a hacer sentir a la gente que todo el pueblo de Israel participaba en el ritual del sacrificio junto al ejercicio de mediación de los sacerdotes. Bien interesante que después vemos en España, en la península ibérica, el concepto de Ma'amad se desarrolla. Después tuvo una evolución como si fuera un consejo local.
Cada comunidad entonces tenía como su asamblea municipal, pues le decían así, Ma'amad. Una notita aparte ahí para impresionarlo, ¿ves? Para que piense que sé mucho. Ok, así que Ma'amad, como te dije, un término hebreo que podemos traducir estar de pie o estacionado, referido a este grupo de personas del pueblo que había sido destinado a acompañar las ofrendas diarias en el templo de Jerusalén. Ahora su número era de 24 Ma'amadot, correspondiente a las 24 divisiones de los sacerdotes levitas que servían en el templo de manera rotatoria, uno cada semana. Así que literalmente el concepto de dividir en categorías y el concepto pues, de estaciones o de clases pues viene de esta división que hizo David. Así que vamos ahora a la Mishnah. La Mishnah, que es donde saqué toda esta información. En el tratado Ta'anit, vemos, ve en inglés, si usted lee en inglés a mano izquierda, dice, which are the Ma'amadot, as it is written. Y entonces, déjame traértelo en español, pero te lo voy a dar aquí para aquellos que saben leer en inglés. Les dejo estos PDF del tratado de Ta'anit que habla del Ma'amot, ¿ok? Para que usted lo lea. Ahí está, para que usted lo lea. Ahí está, para que usted lo lea. Ahí está, en español, para yo poder trabajar con usted ahora. Ok, no voy a explicar todo, pero solamente algunas cosas. Por ejemplo, donde comienza la pregunta, ¿qué son las Ma'amadot? Ya que está dicho, manda a los hijos de Israel y diles mi ofrenda, mi comida, refiriéndose al número 28.2. Ahora bien, ¿cómo se puede ofrecer la ofrenda de un hombre si no está presente? Por tanto, los profetas anteriores instituyeron 24 mishmarot. Para cada mishmar había un ma'amad en el templo, o sea, una estación, una área. En Jerusalén, que consistía en sacerdotes, levitas e israelitas. Estos eran los tres grupos que te dije que estaban presentes durante los ritos, durante el servicio del templo. ¿Ok? Esto lo estamos viendo aquí en la Mishnah. Entonces, lo que está hablando aquí, lo que está diciendo aquí es que ellos estaban en el servicio del Tamid y estaban allí representando a todo Israel. Aquí lo que estamos leyendo es que ellos estaban representando a Israel en cada uno de los servicios y esa era la función de ellos. Dato bien importante, que los viernes ellos ayunaban toda la semana menos los viernes para respetar el Shabbat, y el domingo pues no lo hacían pues para tener fuerza para comenzar la semana. Ahora bien, ellos recitaban oraciones que tenían que ver con la creación y el Génesis, porque escucharon a los levitas que todos los días cantaban diferentes salmos que tenía que ver con la creación. Así que cuando llegó el momento de que el Mishmar subiera, o la persona escogida subieran a Jerusalén para ser parte de esos 24 para representar a todo Israel, ellos y los sacerdotes y los levitas pues subían a Jerusalén según su turno, y los israelitas de ese Mishmar o de ese turno se reunían en las ciudades, en sus ciudades, y los que no iban a subir pues entonces ellos simplemente leían salmos y recitaban toda esta liturgia que iban creando y formando, y era como una forma de estar conectados, así que vamos a suponer que si tú eras parte de lo que en algún momento ibas a ser representante de Israel como uno de los que están estacionados como testigos, pues si tú no eras de los que iban a subir a Jerusalén, o que no ibas a estar esa semana, subías a Jerusalén, pero aprovechaste el viaje y ok, el vecino tuyo te tocó semana 1 y tú eres semana 2, pues dale, vamos a subir. Entonces, el vecino tuyo que le tocaba semana 1, pues él está allí toda la semana.
en el atrio de los israelitas, siendo de testigo. Tú estás esperando la otra semana, pero tú sabías lo que él iba a recitar, y de hecho tú estás con el grupo que no le tocaba el turno, pero que estaban esperando y hacían las mismas oraciones. Así que mira todo este movimiento de oraciones, y se comienza a formar esta liturgia. Ya para el primer templo había una liturgia básica. Las oraciones se dividían entre las espontáneas, y había una liturgia básica que comenzó cuando el pueblo regresó del exilio. Esa liturgia básica eran tres cosas: el Shema, los 10 mandamientos y las formas más básicas de lo que hoy llamamos la tefila o el Amidá. Ahora, es aquí donde ellos comienzan, los Ma'amot, a mover vía tradición oral lo que oraban en el patio de los israelitas como representantes, lo llevaban a sus familias, a sus comunidades y de ahí a todo Israel. Así que en algún momento posterior, algunas de las personas que asistieron al ritual en el templo de Jerusalén fueron con la intención de aprender los protocolos de los sacrificios y aprender las oraciones. Así que, ¿te acuerdas que te dije que mirara esta imagen? Mira a tu mano derecha. Los sacerdotes están vestidos de blanco, están allí, pero en el patio de Israel, hasta ahí podía llegar, y ahí están los Ma'amot, los que están estacionados representando a Israel. Y ellos veían los sacrificios, y ellos oían los levitas, y de ahí fue que comenzaron a aprender y a conectar y a construir liturgia del templo. Interesante. Así que, hermano, espero que esta primera clase te haya gustado. Hablamos del holocausto, pero mientras estaba ocurriendo esa ofrenda de holocausto, y añado más, la ofrenda diaria, que eran 2 holocaustos, uno a las 9, uno a las 3, estaban esos representantes mirando a los sacerdotes sacrificar y a los levitas cantar. Y ellos también comenzaron a construir su liturgia vía tradición oral. Sus familias lo aprendieron, sus comunidades lo aprendieron. Imagínate lo que ocurrió cuando destruyeron el templo. Así que gran parte de la sobrevivencia del judaísmo y de la fe hebrea del primer siglo se debió a esta gente que pudieron traer y en forma de tradición llevarlo a sus familias y a sus comunidades. Y claro, a través de los tiempos siguieron evolucionando y haciéndolo más complicado y más grande y más profundo y más largo. Y le añadieron, especialmente los judíos en Europa, poemas y un montón de cosas bellas y preciosas. Pero es todo con la intención de ayudarte a ti visualizar el servicio del templo. Hermano, a mí no me gusta imponer cosas, me gusta enseñar, educar. Y yo creo que nosotros aprendiendo todo esto le vamos a coger un interés genuino y un amor a aprender la liturgia. ¿Ve? A veces la gente comienza en las raíces hebreas y rápidamente, me voy a comprar un talí bien grande, unos sisi bien grande, y me voy a comprar aquí el sidur, aunque no sepa cómo usarlo, y voy a hacer estas oraciones. Y entonces viene alguien y te pregunta, y enséñame cómo hacerla, y te hace preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y no sabemos cómo explicarle. Porque simplemente tenemos una crisis de identidad y queremos ser más judíos que los judíos. Y si no entendemos por qué estamos haciendo las cosas, no vamos a poder tener el corazón en las cosas que hacemos. Por eso yo no creo en esto de transiciones hacia las millas. Transiciones tienen que ser, hermano, tienen que empezar a gatear y después a caminar y después correr. Pero todo el mundo quiere hacer todo a las millas. Nadie quiere sentarse, escuchar, aprender, tener mentores, tener maestros, sentarse y coger consejo. Y esto es bien importante, hermano. Porque estructura, osamenta, es lo que va a sostener todas las demás cosas que nos van a ayudar a nosotros a crecer.
como congregación y como individuo. Así que estas ofrendas son vehículos de gracia que nos dan instrucciones de cómo nosotros acercarnos al Eterno. Ahora voy a leerte un salmo y voy a terminar con esto. Y vamos a ver si este salmo ahora tú lo puedes entender con otra mentalidad. Vamos a ver. Juntadme mis santos. Salmo 55. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Eso es Éxodo 19. Y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Selah. Entonces, cuando se decía Selah en el templo, todo el mundo se postraba al suelo. Verso 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. ¿De qué está hablando ahí? De la ofrenda tamid, de la ofrenda continua. Y el Eterno está diciendo, yo no tengo problema con las ofrendas. Tú sabes presentar las ofrendas bien. Tú sabes presentar las ofrendas. Tú sabes el protocolo del templo. Tú sabes las oraciones. Pero entonces te dice más. Te dice, acá entre tú y yo, mira, yo ni voy a meterme en tu casa para llevarme becerros. Ni voy a meterme en tu patio para llevarme tus machos cabríos de tus apriscos. ¿Sabes por qué? Porque mía es toda la bestia del bosque. Todo es mío. Es más, ¿qué cosa tú me estás dando a mí? ¿Qué cosa tú me estás presentando a mí? Cuando tú me das algo a mí, ¿qué realmente tú me estás dando? Si todo es mío. Y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes. Y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Es de comer yo carne de toros? ¿O es de beber sangre de machos cabríos? Y es lo que está diciendo. Y yo quiero que tú entiendas por qué los sacrificios. Porque yo no me lo estoy comiendo. Ahora mira el verso 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Páralo, stop it right there. Yo te dije a ti algo. ¿Ok? Y lo voy a buscar. Lo voy a buscar aquí. Lo voy a buscar aquí porque lo voy a buscar aquí, hermano. Porque esto es importante. Los sacrificios no eran en ningún sentido oraciones, sino más bien la preparación para la oración. Por lo tanto, la oración solo podía seguir después del sacrificio. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Como una de las funciones de los sacrificios es prepararte a ti para orar. ¿Dónde lo estamos viendo? Mira el verso 14 y el 15. El verso 14, jóvenes, sacrifica a Dios alabanza, sacrifica, da una ofrenda. Estamos hablando, hermano, de ofrenda, posiblemente esta es la ofrenda de paz, shalamín. Y paga tu voto, es otra ofrenda. Estas son cosas que se llevaba al templo. El verso 14 son sacrificios, pero el verso 15 es una oración. Así que el sacrificio no era una oración, sino que te preparaba para la oración. Míralo ahí. Sacrifica a Dios alabanza y paga tu voto al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero hermano, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes, de mi Torah? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Así que estamos viendo la moral con el presentar los sacrificios. Porque el sacrificio era importante. Porque así tú te acercabas a Dios. Porque los sacrificios era la preparación para la oración. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaba que de cierto sería yo como tú.
pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto. Y los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará. Y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amado, espero que hayan disfrutado esta enseñanza. Y este es el primero de Levítico. Créeme, acá entre tú y yo, Levítico va a ser un abuso para neuronas conformes. Sí, porque hay neuronas que están conformes. Ya yo sé eso, ya. Tú no sabes nada. Soy yo que te estoy enseñando y yo no sé nada. Hello. Gracias por estar conmigo. Gracias por soportarme. Gracias por hacer el esfuerzo. A veces, pues, y yo corrijo los PowerPoint. A veces tengo uno que otro mejor. Y esto no es excelencia. Perdónenme. Ustedes se merecen mejor. Yo soy un New Yorican. No tengo el mejor español. A veces enredo el sintaxis. Y así que yo lo pongo un reto. Les traigo temas difíciles y yo a veces como que... Pero yo sé que ustedes me entienden. Y siempre voy a hacer el esfuerzo de hacer las cosas bien y en excelencia para servirle a ustedes. Porque esto no es mi palabra, es la palabra de mi rey. Y nosotros somos facilitadores. Ustedes apóyennos. Siempre nos tengan en sus oraciones. Apoyen nuestras páginas. Muchas de nuestras páginas tienen suscripciones. Y esto es una de las formas de ustedes apoyarnos. Para nosotros seguir hacia adelante. Los únicos que nos apoyan son los que son bendecidos y los que creen en lo que estamos haciendo para la gloria del Eterno. Así que gracias, amado. Y bienvenidos al libro de Levítico. Espero que de verdad lo disfruten. Shalom.